Bueno, hermanos, vamos a comenzar una nueva serie ahora. Y esta serie, pues, es algo muy importante. Y vamos a estar tratando de visualizar ahora lo que es nuestra serie anterior, hasta 100 videos que están ahí plasmados. Estudiamos la Biblia con mucha profundidad. Tratamos de ver muchas cuestiones. Pero ahora en esta serie, la serie anterior se llamó Guardado de la ceguera espiritual. Ahora, hermanos, esta serie se llama Ya es tiempo para predicar el Evangelio de Jesús y no historias. Y mucho menos mentiras revueltas, mezcladas con verdades. Ya es tiempo para predicar el Evangelio de Jesús. A eso fuimos enviados, hermanos, a eso. Toda la Biblia contiene historia verdadera, pero también contiene historia manipulada. Ya lo hemos visto eso, hermanos, en varios videos anteriores. Ya no vamos a seguir insistiendo en eso. Hay mucha información por muchos lugares donde se puede observar todo eso. Ahora vamos a ver el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, amigos. Veamos Juan 15, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, vamos a leer primero vamos a ver del 13 al 14, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Estamos dispuestos a eso? A poner nuestra vida, a ponernos en riesgo para predicar la verdad y no como muchos hacen, verdades con mentiras. Recuerden que una verdad y una mentira es mentira. Una verdad y una verdad es verdad. En el 14 nos dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, somos sus amigos. Y ser amigo es ser más que un hermano. Veamos tercera de Juan 1:15. Vamos a ver. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Aquí tiene un solo capítulo. En el 15, él dijo, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. O sea, no va a saludar a todos, sino solo a los amigos. ¿Quiénes son los amigos? Jesús dijo,
son ustedes mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Verdad? En el San Juan 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, para ser amigos de Él, pues tenemos que hacer esto correctamente. Es algo importante que nosotros debemos de ver. Y fíjense bien lo que nos dice aquí. Desde el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto que hay que llevar? ¿Por qué le quitó a los anteriores fariseos, saduceos, sacerdotes, levitas y todo? Porque todo lo tenían en cuestiones no correctas a la palabra de Dios. No llevaban fruto para el reino, por eso les quitó todos los privilegios. Ahí le vamos a dar una repasadita después. Ya lo hemos visto en otra serie, ¿verdad? Vamos a repetir 15, San Juan, capítulo 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, pues tenemos esta cuestión muy importante. Veamos ahí, vamos a ver Proverbios, capítulo 18. Vamos a ver Proverbios, capítulo 18. Vamos a ver Proverbios 18 en el 24. Podemos leer más, hay muchísima información, pero vamos a ver. Dice, Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hermanos, yo quisiera llamarles amigos, pero para que seamos amigos tenemos que estar en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Pues vamos a leerlo. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Así es, hermanos. Muchas personas esto lo toman como amigos, amistades en el mundo, pero recuerden que la amistad con el mundo no es estar con Dios. El que es amigo del mundo no está con Dios. Aquí claramente nos dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Todo mundo se dice hermano. ¿Serán amigos? ¿De qué tipo? ¿Serán amigos en Jesús o en quién? Bueno, hermanos, hemos visto esta cuestión un poquito rápida. Veamos ahora otra vez, vamos a Juan, primera de Juan. Vamos a ver. Primera de Juan. Vamos a ver en el capítulo 3, vamos a ver del 7 al 11. Primera de Juan 3, del 7. Es más, vamos a leer desde el 3, capítulo 3, del 3 en adelante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sed santo porque yo soy santo, dice. Nos lo dice en varios lugares. Repitamos. 3:3. Primera de Juan, capítulo 3, en el 3, versículo 3 en delante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo lo va a deshacer, hermanos? Con su enseñanza. La enseñanza que Él nos estuvo proporcionando es lo que quita el pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es el engaño, hermanos. Muchos dicen, es que no podemos, todos somos pecadores, sí, pero Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios mediante su muerte. No mediante la cruz, es mediante su muerte. Eso es lo que ha estado sucediendo. Y todo el mundo lo transgiversa. La muerte de Jesús fue la que nos dio la potestad de ser hijos. Potestad de ser hijos, si es que estamos en su palabra. En el 20, ahí, capítulo, en primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En el 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, todo esto nos está diciendo muy claramente que sí, podemos ser hijos de Dios, pero dice, si guardamos sus mandamientos y amamos a Dios. Primera de Juan 5, del 2. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que estar observando constantemente. Veamos ahí mismo en el 5, el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice Primera de Juan, capítulo 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, hermanos, no es nada más de que ya somos salvos, ¿no? Si sabemos, aquí en el 18 lo repetimos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dijo Jesús? El que no naciere de nuevo no podrá estar conmigo, no podrá participar conmigo. ¿Por qué nos dice todo esto? ¿Por qué nos dice todo esto? Porque si nosotros no podemos estar correctamente ante Él, entonces muchos dicen, es que no podemos dejar de pecar. Hermanos, lo que aborrece nuestro Padre Celestial es precisamente
que nosotros no nos apartemos del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Entonces, hermanos, con esto estamos viendo bastante bien lo que nosotros podemos estar pendientes. Bueno, ahora, hermanos, en muchos lugares hemos observado que dicen que comen un pedazo de pan, que comen un pedazo de vino y un poco de vino y es la sangre de Jesús. Empecemos por ver esto. No comerás sangre porque la sangre es la vida. Entonces no podemos hacer eso. Eso lo veremos más después. Pero vamos a ver ahorita el pan. Vamos a ver 6:33. Dice, vamos a ver desde el 31. San Juan 6, del versículo 31 en delante. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ese maná era para alimentarlos en ese momento, porque no tenían alimento. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. ¿Quién da vida a las personas? Jesús. ¿Quién creó todo? Jesús. Entonces, volvamos a leer 33. San Juan 6, capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces, hermanos, ¿quién es el verdadero pan? Jesús. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Con qué? Con su palabra. Con su palabra. No es estar comiendo un pedazo de pan, etcétera, etcétera. No, hermanos. Ya les dije, toda la Biblia contiene mucha historia verdadera, pero también contiene historia manipulada. Y si nosotros estudiamos lo correcto, si nosotros aprendemos a estudiar y comprendemos, podemos dilucidar qué es lo que es palabra de Dios y qué es lo que no es palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues entonces nosotros no podemos estar equivocados, debemos escudriñar las Escrituras. Vamos a recordar Daniel. Vamos a recordar Daniel capítulo 9 y lo vamos a leer del 1 al 17. Tenemos que reconocer que nosotros estamos mal, que nosotros hemos pecado. Miren aquí lo que dijo el profeta Daniel. Vamos a leer en el capítulo 9 del 1 al 17. Esto es importantísimo porque desde los profetas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya estaba previsto lo que ya habían sucedido muchas cuestiones. Y esto es lo que vamos a ver. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, vamos a ver Daniel 9, del 1 en adelante hasta el 17 o hasta el 20. Dice 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, ¿de quién? De Darío, hijo de Asuero. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años en que habló Dios al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta es una profecía, pero hermanos, una desolación muy importante fue que se destruyó el templo a los 70 años precisamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, destruido por los romanos. Bueno, 9:3, Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Miren, volví, dice, mi rostro a Dios el Señor. 4. Y oré a mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, digno de ser temido, digno de salirse de toda maldad, aborrecer la maldad, hermanos. De otra manera, ese es el temor de Dios, aborrecer la iniquidad. Ahí lo vamos a ver también. Ya lo hemos visto en otros videos, pero aquí, en esta nueva serie, le vamos a dar una repasadita. Dice, y oré a mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda la misericordia, hermanos? Con los que lo aman y guardan sus mandamientos. No es con todos, es con los que aman, con los que lo aman y los que guardan sus mandamientos. 9:5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Quién está diciendo todo esto? Daniel está orando y reconociendo todo lo que han hecho. 9:6, Daniel 9:6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, hermanos, a los gobernantes, a las autoridades también se les habló, a los padres de ellos y a todo pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Dios, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Dios, de nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Dios, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Entonces, hermanos, dice, porque, vamos a leer otra vez, dice, 9:11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo tuyo, porque contra él pecamos. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo todo lo que ha sucedido y hasta la fecha lo que está sucediendo. 9:12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal,
pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre vosotros y no hemos implorado el favor de Dios, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No han implorado para convertirse. ¿Qué es convertirse? Apartarse de toda iniquidad, de todo lo que aborrece Dios. Eso es convertirse. Muchos dicen, es que no podemos dejar de... ¿Cómo de que no? Si eres borracho, ¿no puedes dejar de ser borracho? Si eres fornicario, ¿no puedes dejar de ser fornicario? Si eres envidioso, si eres ladrón, si eres mentiroso, no puedes dejar de decir mentiras. Sí puedes. Si amas a Dios, por amor a Dios, lo haces. Lo haces, hermanos. En 2 de Corintios, ahí en capítulo 5, dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y no tendrás deseo de pecar para estar con Él. Entonces, hermanos, sí se puede. Que no quieras hacerlo por diversas circunstancias, ese ya es un problema tuyo, ¿verdad? Entonces, pues es difícil que nosotros podamos estar pensando en nuestra cuestión. Entonces, hermanos, nosotros en esta serie se llama Ya es tiempo para predicar el Evangelio de Jesús y no historias. Desde que empezó Jesús a predicar, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo dijo Juan. Hasta Juan hay profetas. Todos los demás, ahí donde nos dice profeticen, nos está diciendo con su enseñanza que nosotros debemos decir, porque nos mandó a predicar, no nos mandó a bautizar, nos mandó a predicar el Evangelio. Eso fue. Entonces, pues ya conocemos esto, veamos ahí, por favor, vamos a ver, Proverbios 8:14. Veamos. Proverbios, capítulo 8:14, dice aquí, conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Pero fíjense el 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, hermanos, no podemos estar pensando en otra cuestión. Ahora, les comenté, estar con Dios es estar fuera de toda iniquidad. Veamos ahí mismo, Proverbios 8, dice 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal. Aborrecer toda maldad. Ese es el temor de Dios. No es tenerle miedo. Aquí la misma Biblia nos explica todo lo que es, hermanos. Entonces no podemos estar viendo alguna otra cuestión. Porque de otra manera, veamos por favor, primera de Juan. Pues yo, ¿por qué hablo con la palabra de Dios en la mano? Porque yo les pudiera platicar. Pero ¿qué tal digo algo que no es correcto? Y además ustedes deben de comprender y aprender a estudiar su Biblia, para que así Él mismo nos esté diciendo. Vamos a ver, por favor, primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer
desde el 16 en delante, dice aquí: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, misericordia quiero, no ofrendas ni holocaustos. Ahí nos lo dice en Oseas 6, en Mateo, en Lucas, el Salmo 41:4, muchos lugares, hermanos, nos dice todo esto. Entonces nosotros no podemos estar pensando en algo más. ¿Por qué, hermanos? Miren aquí, vamos a ver Apocalipsis. Apocalipsis 14. Vamos a ver, aquí está. Apocalipsis 14 en el 6 nos dice claramente, fíjense: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio es eterno, hermanos, no es como nosotros lo queramos poner. El evangelio es eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso este tema de esta nueva serie se llama: Ya es tiempo para predicar el evangelio de Jesús y no historias. Entonces, hermanos, pues con esto estamos viendo cuestiones muy importantes, ¿verdad? Veamos ahí Lamentaciones. Vamos a ver Lamentaciones, porque para nosotros es muy importante saber esto. ¿Dónde está? No me pase. Vamos a ver. Fíjense lo que pasó aquí con... Dice, vamos a ver Lamentaciones capítulo 2 del 14. Dice: ¿dónde está? Lamentación 2, 14, aquí está. Vamos a ver, dice aquí: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas y profecías y extravíos. Entonces, hermanos, lo repitamos: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, entonces todo esto nosotros tenemos que estar muy pendientes para no cometer estos errores, porque de otra manera, veamos ahí Mateo, esto lo conocemos muy bien, dice Mateo capítulo 7, vamos a ver, capítulo 7, el 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Recuerden que también Satanás se vale de sus seres, de los seres que están con él, para hacer prodigios, milagros y un montón de cosas. Muchas personas pueden pensar que Dios les está ayudando, pero si no están en su palabra,
pues es algo muy fuerte, porque Dios nos prueba. Y en Proverbios 8:13, vamos a ver, Proverbios 8:13, y aquí vamos a cerrar este pequeño estudio. Dice aquí: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, hermanos, si estamos con Él, por Él podemos hacer muchas cosas correctas. De otra manera, pues no. Bueno, hermanos, les vuelvo a repetir, como ya lo he dicho en varios videos anteriores de la otra serie de Guardados de la Ceguera Espiritual, yo puedo hacer una oración por mí, pero yo no puedo estar orando por todos, porque no sé si son ustedes del agrado de Dios. Lo que sí puedo hacer es: gracias, Padre Santo, por permitirme esta información y poderla transmitir a ustedes. Gracias por escuchar, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido que puedan ustedes entender su palabra para obtener su Espíritu Santo. Amén.